creo que hay un conjunto de gente cada vez más amplio que nos gusta entretenernos y aprender sin que nos traten como si fuéramos idiotas. Y nos podemos reír por el proceso y se pueden hacer bromas y unos serán más graciosos como los de Todopoderosos y otros menos como yo, pero creo que hay un nicho de gente que aspira a un entretenimiento intelectualmente un poco más retador. Hola Polímata, ¿cómo te encuentras hoy? Vamos ya por el sexto entre polímatas, espero que sean muchísimos más. Hay unas cuantas cosas que compartimos el invitado de hoy y yo. Los dos aprendimos a programar cuando éramos chavales y tuvimos una infancia bastante ajetreada. Ya de adultos, nos tocó cerrar nuestra primera aventura empresarial. Ambos empezamos en la parte más técnica y poco a poco hemos ido interesándonos por la parte de negocio, las personas, el marketing, la dirección. Además, los dos somos curiosos empedernidos y a los dos nos encanta divulgar sobre aquellos principios que dirigen el mundo. Es posible que ya conozcas a Jaime Rodríguez de Santiago por su faceta profesional, ya que ha sido General Manager de BlaBlaCar en España y en Alemania. Y a día de hoy es General Manager de España de la empresa de movilidad FreeNow. Si no le conoces por esa faceta, seguramente le conoces por el lado del podcaster. Él tiene un podcast que es una maravilla, se llama Kaizen, donde cada semana nos cuenta, con esa voz tan profunda, cosas importantes sobre cómo funciona el mundo. Tanto si le conoces como si no, quédate un ratito con nosotros porque vamos a hablar de polimatía y de otras muchas cosas interesantes. Bienvenido, Jaime. Hola, ¿qué tal? Val, encantado de estar aquí. Muchas gracias por aceptar en estos meses de verano a una entrevista tan dura como la que te voy a hacer. Así promete, desde luego. Bueno, no tú sabes que lo va a ser, entonces no te engaño. Te digo que he aceptado porque no me lo habías dicho eso. Tú ya sabes que dicen algunos psicólogos que somos la historia que nos contamos de nosotros mismos, ¿no? De alguna manera lo que hacemos es crearnos una identidad a partir de esa historia que vamos construyendo desde que tenemos uso de razón. Cuéntame, ¿qué historia te cuentas a ti mismo? Joder, empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. Yo te advierto que tengo cierta tendencia a ponerme intensito, o sea que... Bueno, perfecto. Así, este es tu lugar para hacer eso. No sé dónde vamos a acabar. Pues a ver, yo la verdad es que creo que la historia que me cuento sobre mí mismo cambia continuamente y creo que me he contado muchas versiones, seguramente cada vez una diferente. Supongo que nos pasa a todos. También depende de lo bien que me encuentre conmigo o con mi entorno. Yo creo que eso nos pasa a todos también, ¿no? A veces te sientes un triunfador y a veces un pringado. Y creo que hay algo más allá de eso, hay algo a lo que le he estado dando muchas vueltas últimamente. Y es que creo que en las historias que nos contamos, creo que hay muchas capas diferentes y depende en qué nos enfoquemos en cada momento, la película es muy distinta y el papel que jugamos en la película es muy diferente, ¿no? Pero bueno, intentando responder más, aterrizando un poco más la respuesta, supongo que la versión más común de mi historia es, en mi caso al menos, es la de alguien que creció con algunas experiencias poco comunes, no digo tampoco marcianas, pero poco comunes, un poco diferentes, ¿no? Que he tenido la suerte de poderme permitir perseguir mi curiosidad desde un punto a veces un poquito inconsciente y que me ha salido razonablemente bien y que al final me ha permitido tomar determinadas decisiones, por ejemplo, profesionales, sin otro motivo que esa curiosidad, ¿no? Y esa es un poco la historia que me he contado a mí mismo. Luego, a partir de ahí, cada uno matizamos con qué nos contamos respecto a nuestros padres, a nuestros amigos, a cómo somos como personas, ¿no? Pero yo creo que el hilo conductor de todas ellas está un poco en ese entorno de crecer con experiencias un poco diferentes y tener curiosidad por casi todo, creo. ¿Hay algo delimitante en esa historia que te cuentas? Porque por lo que me estás diciendo es una historia bastante aperturista, ¿no? Bastante de permitirte un poco todo. Hay algunas personas que se cuentan historias que tienen más que ver con límites que te pones, ¿no? Que te delimitas. Lo que me da la sensación al escuchar tu historia es que es todo lo contrario. ¿Tienes alguna parte de tu historia en la que te limites? Sí, yo creo que hay una parte más que de mi historia, bueno, el fondo de mi historia, sí, que tiene que ver con
con la responsabilidad. Yo me siento una persona muy responsable de las cosas que hago y de las personas que quiero y que tengo cerca. Y eso no es que te limite, pero te obliga a tomar determinadas decisiones a veces que no son siempre compatibles con voy a hacer lo que me apetece, ¿no? Pero creo que ese es el factor más limitante. De la misma manera, siempre intento convencerme a mí mismo, yo creo, de que me interesa todo. Aunque no me interese, yo creo que siempre intento encontrarle el interés a todo. O sea que, en cierta medida, sí que estoy de acuerdo contigo que procuro por lo menos que esa historia, porque creo que todos tenemos influencia sobre la historia que nos contamos, pero procuro influirla de manera que sea, como tú dices, lo más aperturista posible. Sí, porque es muy curioso cómo da la sensación de que hay gente que se autosabotea un poco cuando se cuenta esa historia y hay gente que es todo lo contrario, que da la sensación de que constantemente se está autoengañando para crearse una historia donde se sienta mucho más cómodo. Es algo que siempre me ha llamado la atención. Yo soy de la opinión de que es mejor autoengañarse un poquito y darte más opciones, ¿no? Porque cuando te cierras mucho el campo de visión, digamos que ya solo te queda un camino y eso a veces es un poco difícil, aunque entiendo que para alguna gente puede ser también cómodo. Mira, tú tienes un podcast que se llama Kaizen. Seguramente todo el mundo que nos escucha o casi todo el mundo lo conoce. Igual no todo el mundo sabe que Kaizen significa o es una metodología de mejora continua, ¿no? Japonesa. Una cosa que me surge a mí es por qué demonios esa preocupación constante, ¿no? por mejorar siempre. Es como queremos ser un poquito mejores cada día, queremos aprender cada día. Eso, ¿por qué? Y además, ¿qué problemas te trae y qué ventajas te supone? A ver, lo que impulsivamente me sale responder a eso es ¿cuál es la alternativa? ¿Por qué no? ¿Que vamos a ser peores cada día? Pero no. A ver, aquí juegas un poco con ventaja, porque el otro día coincidimos en otro foro en el que hablamos un poco de algunos de estos temas, ¿no? Yo creo que un poco lo que te decía en esa respuesta impulsiva, hay una parte para mí instintiva. Y en mi caso concreto, desde enano, y no sé por qué, he sentido la necesidad de, en cada momento, para cada cosa que hacía, pensar cuál es la forma más racional o más lógica de hacerlo. Y es tan estúpido como el orden en el que está la ropa en el armario, cómo colocar los cubiertos o la vajilla o lo que sea, todo tiene que tener un motivo. Y eso tiene cosas buenas, pero también cosas muy malas, ¿no? Y es que acabas dándole demasiadas vueltas a muchas, perdóname que lo diga así, a muchas mierdas que no importan nada, ¿no? Por otro lado, y quizá entroncando un poco con lo que hablábamos antes de la historia que nos contamos a nosotros mismos, mis compañeros de trabajo, sobre todo en BlaBlaCar, aquí menos, no sé si porque no tienen tanta confianza, me solían decir que soy competitivo. Y por más que les digo que no es exactamente así, no les convencía, o sea que debo serlo. Pero la forma que yo tengo de pensar en ello siempre ha sido no tanto querer ser mejor que nadie o ganar al resto, sino que si alguien es capaz de hacer algo, yo también debería ser capaz. Y eso tiene mucho que ver con la historia que nos contamos, ¿no? Y creo que si mezclas esas dos, esa obsesión por hacer siempre las cosas de la forma más lógica y lo de querer ser capaz de hacer todo, pues te sale la receta de un pequeño tarado. Tiene cosas buenas, creo que principalmente profesionales y un poco de tener una vida razonablemente ordenada. Pero como comentábamos el otro día, creo que lo de ser un optimizador es también una receta para no siempre ser capaz de disfrutar de la vida y no siempre ser capaz de dejar las cosas estar y de enfocarte en otras cosas, incluso en la mera contemplación, que se supone que es algo que nos da mucha paz y mucha felicidad, y es algo que a mí me cuesta profundamente, la verdad. Totalmente, totalmente. Además, bueno, tú lo has mamado en casa porque yo te he estado curioseando, lógicamente, las entrevistas previas para intentar que no fuese una entrevista más preguntándote lo mismo. Y me ha sorprendido mucho que decías que había influencias budistas en tu casa, ¿no? Porque a tu madre, no sé si le gustaba o le interesa o es budista directamente, pero bueno, que es una cosa que has mamado en casa, que lo conoces bien y que aún así decías, oye, yo me pongo a meditar y me cuesta muchísimo, no es algo para mí nada natural. Sí, a ver, bueno, mi madre lleva practicando budismo no sé cuántos años, la verdad, 30 años, algo así. Yo no lo sé con exactitud. Y en cierta medida sí que es algo que ha estado en mi entorno, en mi vida. Nunca le he prestado demasiada atención más allá de lo que se te queda.
que creo que el paisaje al final nos impacta mucho más de lo que pensamos. Y creo que hay muchas cosas en las que luego, investigando otras culturas, la propia psicología, otras filosofías también muy antiguas europeas, al final todos vienen a decir un poco lo mismo, estamos diciéndonos lo mismo desde distintos ángulos muchas veces, ¿no? Y sí que claramente hay mucho valor en estar en el presente, en ser capaz de abstraerte de lo que te rodea, de centrarte en tus pensamientos, de dejarlos ir. Yo he probado a practicar la meditación a veces y no es tanto que me cueste, porque he llegado a hacerlo con cierta frecuencia o con cierta regularidad, sino que yo no he llegado a experimentar casi esas experiencias trascendentales que mucha gente dice. Para mí era un mecanismo maravilloso de relajación, pues calmarme un poco antes de irme a dormir. Me servía para eso, y eso es mucho, sinceramente, pero me servía para eso. Entonces, no sé, seguramente se me escapa algo o no he practicado con suficiente ahínco, pero yo he llegado hasta ahí. ¿Tú sabías que Yuval Noah Harari se dedica, no sé si son 2 meses al año en retiros espirituales en los que se mete en una celda y se pone a meditar? Es algo alucinante, un tío tan liado, ¿no? Como él, que diga, no, voy a dedicar 2 meses. O sea, algo hay ahí. Yo también durante mucho tiempo he probado a meditar y me pasa un poco como a ti. Nunca he llegado a trascender. Sí que es verdad que hay veces que meditando he llegado a estar en un estado de relajación y de conciencia muy, muy grande, lo cual me ha sorprendido, pero sin más, no he visto el Nirvana de momento. Oye, cambiando de tema, ¿cuáles son tus influencias en Kaizen? Yo sé que tú, de alguna manera, bebes de algunas fuentes que bebo yo, como por ejemplo Farnham Street, que los dos somos seguidores desde hace años. Yo estoy en su comunidad privada, además de la de Kaizen. Pero, ¿tienes otras influencias? Cuéntame un poco sobre el origen de Kaizen y las influencias que has tenido. Pues la verdad es que seguramente la influencia más determinante es Farnham Street, no tanto por los contenidos, aunque muchos sí se parecen, sino un poco por la filosofía y el modelo de monetización y la manera de abordar un poco todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el podcast de Farnham es entrevistas y aquí yo lo enfoco desde un punto de vista mucho más monotemático, ¿no? Y más monólogo a veces. Realmente no te sabría decir muchas más influencias, más allá de que sí que he escuchado mucho podcast americano de muchos tipos, ¿no? He escuchado mucho The Knowledge Project, Tim Ferriss, los típicos, ¿no? Me gusta mucho el de Malcolm Gladwell, por ejemplo, porque creo que es un tío que cuenta historias muy, muy bien. Y algunos otros sueltos, más bien capítulos sueltos, etcétera, que al final todos esos se mezclan en un imaginario ahí colectivo y en muchas cosas, ¿no? Pero también muchos españoles que no tienen nada que ver. Yo siempre cuento que me lancé a hacer Kaizen porque escuchaba muchos podcasts en una época en la que viajaba mucho y lo que más escuchaba entonces, sinceramente, era Cinemascopazo y Todopoderosos, que los menciono siempre, que soy un enorme fan de ellos, que no tienen casi nada que ver con lo que hago yo, pero para mí tenían un valor fundamental y es el que yo he intentado inspirarme y es que se puede, creo que hay un conjunto de gente cada vez más amplio que nos gusta entretenernos y aprender sin que nos traten como si fuéramos idiotas. Y nos podemos reír por el proceso y se pueden hacer bromas y unos serán más graciosos como los de Todopoderosos y otros menos como yo, pero creo que hay un nicho de gente que aspira a un entretenimiento intelectualmente un poco más retador. Completamente de acuerdo. Yo creo que uno de los éxitos que está teniendo la divulgación española, sobre todo en YouTube, ¿no? y en algunos podcasts, pero yo lo veo mucho en YouTube, que son divulgadores que en el fondo son gente pues interesante, entretenida, divertida, cada uno con su propio estilo, pero no hay divulgadores en plan los documentales de la 2, o eso es casi lo minoritario, ¿no? Lo que está haciendo la gente y a mí la verdad me cuesta mucho hacerlo, pero entiendo que es lo que funciona, que es juntar entretenimiento con aprender algo y de esa manera haces un 2x1, ¿no? Porque si le estás dando una clase, al final la gente también, por mucho que le pueda interesar lo que le estás contando, es como, mira, estoy muy cansado, llevo todo el día trabajando. No, a mí me pasa, porque algunos de mis podcasts yo creo que son un poco más parecidos a clases que a lo que haces tú, por ejemplo, ¿no? Que a mí me gusta mucho porque consigues ese equilibrio
para mí muy adecuado entre conocimiento y entretenimiento. Mira, hablando de los temas que tocas en Kaizen, por ejemplo, pues yo qué sé, has tocado de todo porque llevas ya 100 episodios y claro, es una barbaridad los temas que has tocado. Has hablado de finanzas personales, de estoicismo, de modelos mentales, de hábitos, de productividad. Incluso colateralmente hablas de temas de emprendimiento, porque al final tú también eres una persona emprendedora. Y claro, esto podría estar hablando también de Farnham Street, pero también podría estar hablando de otros medios, ¿no? Entonces, ¿por qué hay este conjunto, este pack, de alguna manera, de temas que parece que nos interesan a las mismas personas y que... O sea, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ese pack de estoicismo, por ejemplo, con hábitos o modelos mentales o productividad o emprendimiento. ¿Has llegado tú a alguna conclusión de por qué todos estos temas van de la mano o es un misterio como lo es para mí? Hombre, hasta que me lo has preguntado, la verdad es que ni me lo había planteado. Pero pensándolo, me ha venido a la cabeza una de las palabras que más odio en el mundo, que es sinergia. Pero es que creo que realmente estos temas son muy sinérgicos entre sí, ¿no? Se realimentan los unos con los otros. O sea, al final, si tú coges la filosofía estoica, suele ser una buena consejera para invertir, también para el emprendimiento, y tiene mucho que ver con los hábitos. A su vez, los hábitos pues tienen mucho que ver con la productividad y podemos entrar en círculo ahí constantemente. Más allá de eso, yo creo que hay figuras influyentes. Estoy pensando en Tim Ferriss o en gente, el propio St. Paris de Farnham Street, que quizás son, no sé si los primeros, pero de los primeros en interesarse en eso, y eso inicia la rueda, ¿no? Porque cuando ellos hablan de un tema de estos, pues al final acabamos todos metidos en la misma burbuja de una forma u otra. O sea que supongo que irán por ahí los tiros. Sabes que St. Paris decía en una entrevista que le hacían que él intenta no escuchar otros podcasts porque eso hace que pierda un poco de la originalidad, ¿no? Y es verdad, yo hay veces que tengo esa disyuntiva porque yo reconozco que cuando te escucho a ti, ¿no? Que quizás es el podcast más parecido que hay en español a lo que yo hago, muchas veces me reconozco no disfrutando tanto del contenido, sino pensando, ostras, mira qué bien hace esto Jaime aquí o mira esto otro, igual yo podría... Y luego digo, claro, si no mantienes un poco tu personalidad, al final lo que acabamos haciendo clones, ¿no? Y tampoco creo que a la gente le guste que todos seamos exactamente iguales. Hay un libro que yo no me he leído, pero que he oído recomendar, creo que fue a Tim Ferriss varias veces, que se llama Still Like an Artist, que tiene que ver con cómo aprender de lo que hacen los otros y mantener tu originalidad. Yo últimamente no escucho casi podcast de otra gente, básicamente porque estoy un poco saturado, pero no tanto por mantener un estilo o lo que sea. Yo reconozco que mucho de lo que hago, no voy a decir que lo copio, pero sí busco inspiración intencionadamente en otros sitios, ¿no? Y intento, pues cojo a Malcolm Gladwell y digo, oye, este tío cómo cuenta las historias, intento aprender de ahí, ¿no? Y yo creo que no hay nada malo de ello, pero al final es que, como en todo, no, sobre todo en lo que tiene que ver con comunicación, y esto lo aprendí de una amiga que tenemos en común, no hay reglas válidas. En la comunicación no hay reglas, realmente. Al final depende de que seas capaz de conectar y se puede hacer de muchísimas formas. Completamente. Yo esto lo vi el otro día muy claro porque yo ahora mismo estoy trabajando mucho en la parte de locución, cómo expresarme, todo este tema. Y empecé a buscar en YouTube y de repente vi a un youtuber súper joven que se suponía que estaba explicando cómo hacer eso. Pero yo le veía y decía, Dios mío, no le aguanto, no puedo verle. O sea, entonces, y sin embargo tenía 2 millones de seguidores, creo. Y yo dije, bueno, hay aquí algo en mí que no funciona, porque obviamente a la gente sí le gusta, a ti no. Entonces, yo creo que hay que inspirarse, pero luego mantener un poco tu propia personalidad, porque no puedes intentar imitar a los demás sin parecer un farsante, ¿no? Mira, hay quien considera eruditos a la gente que sabe mucho de historia, conoce muchos hechos, muchas películas, muchos libros. Sin embargo, a mí me da la sensación de que a ti te interesa mucho más todo el tema de los conceptos, ¿no? Los modelos mentales, cómo, digamos, lo que subyace a todo lo demás, a esos eventos, a esa historia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú has ido por el camino más de aprender o de interesarte por estos temas en vez de dedicarte a aprenderte los Reyes Godos o cualquier otra cosa curiosa que sale en los programas de televisión, ¿no? De esta gente que se memoriza absolutamente todo y dices, madre mía, esta gente sabe de todo. No te creas, sé algunas
cosas bastante inútiles en la vida que no sé por qué me aprenden en algún momento. Pero en concreto con la historia sí que es cierto que, lo he dicho alguna vez en el podcast, sé muy poco de historia. No, es raro porque mi mejor profesor en el colegio, en el instituto, vamos, era el profesor de historia, era un grandísimo profesor al que le tengo un cariño enorme, pero es que eso no conectaba conmigo, no sé por qué. Y de alguna manera yo creo que del pasado sí, como tú bien dices, me interesan más las ideas que provocaron los acontecimientos que los acontecimientos en sí, o las conclusiones, o las ideas que salieron de los acontecimientos que los acontecimientos en sí. Pero no tengo un buen motivo para eso, y lo cierto es que en otras cosas sí que soy súper friki de los datos. Has mencionado el cine, ¿no? Me encanta el cine, no al nivel de Los Todopoderosos y compañía, pero me gusta mucho el cine, veo mucho cine clásico y me gusta, pues, quedarme con detallitos, ver la peli varias veces, etcétera. O sea, que en otras cosas sí soy muy friki. Pero con la historia, aunque últimamente me interesa un poco más y le estoy dando más oportunidades, es algo que me cuesta, la verdad. Y no tengo una buena razón. Yo lo veo, o sea, yo es que en eso me parezco mucho a ti y entonces me siento muy identificado, pero quería ver si tenías alguna razón concreta o era simplemente, pues entiendo que una tendencia tuya, ¿no? A lo que más te atrae, lo que más te importa. Vamos a hablar un poco de pensamiento crítico porque yo sé que es una cosa que a tus oyentes les interesa muchísimo y seguro que a los oyentes de Polímatas también. En primer lugar, pensamiento crítico es un término como muy amplio, ¿no? Entonces, dame tu propia definición y luego dime si tú consideras que tú eres un pensamiento crítico en base a tu propia definición. Si eres un pensador crítico, mejor dicho, no un pensamiento crítico, no creo que seas. Bueno, nunca se sabe. Depende de quién lo piense. No, a ver. Empiezo por la segunda, casi. Venga. Yo creo que sí que intento ser un pensador crítico, aunque lo cierto es que mucho de lo que leo es sobre pensamiento crítico y en cierta medida me auto confirmo a mí mismo, con lo cual entramos en un bucle un poco extraño que no sé si es sostenible, la verdad. Pero, a ver, bromas aparte, yo creo que sí que lo soy dentro de las limitaciones que todos tenemos, y para mí eso es lo importante en el pensamiento crítico, ¿no? Creo que el pensamiento crítico primero tiene que nacer de ser conscientes de que tenemos limitaciones en cómo percibimos el mundo y en cómo pensamos sobre el mundo, y también ser conscientes de que hay influencias en todas las ideas que escuchamos alrededor, ¿no? Para mí todo empieza ahí, ¿no? Intentando definir un poco el pensamiento crítico, para mí es la búsqueda de los matices. Lo dejaría ahí, ¿no? Para mí, y creo que lo he dicho alguna vez, y aquí voy por una madriguera de conejo un poco, pero cada vez pienso más en que lo que nos definen son nuestras contradicciones, y voy a intentar explicar esto. Yo soy un madrileño de 37 años, con una determinada formación, un nivel socioeconómico determinado. Como yo hay miles. Y lo que creo que nos acaba definiendo a cada uno de verdad es eso, las contradicciones que tenemos con lo que se supone que nuestro arquetipo es. Justo en la conversación que teníamos el otro día, creo que yo dije que yo no soy creyente, pero que cada vez tengo más claro que la pérdida de importancia que la religión ha tenido en nuestra sociedad nos genera retos que no sé cómo vamos a resolver, ¿no? Sobre todo en las generaciones, en la nuestra y en las que vienen. Y escuchaba el otro día algo que me gustó mucho a alguien que pasó por tu podcast, que es por el mío, que es Javier González Recuenco, decir algo que me gustó mucho, y es que hay una teoría según la cual somos más nosotros mismos cuanto más mayores somos, porque al principio de nuestra vida básicamente aprendemos por imitación. Y luego, a medida que vamos haciéndonos mayores, vamos pasando por el filtro de nuestras experiencias todas las ideas de otros, ¿no? Entonces, intentando volver al principio de la pregunta, para mí, igual que acabamos intentando encontrar nuestra propia identidad, creo que el pensamiento crítico es, para mí nace de entender que el mundo está lleno de grises, y es intentar buscar en qué gama de grises está la verdad sobre cada tema, ¿no? Y entender que estamos completamente rodeados de sesgos, de influencias, de razonamientos motivados, de todo tipo de cosas que realmente nos alejan de esa posible verdad, asumiendo que seguro no existe una absoluta, pero que probablemente hay un rango en el que se mueve. Cuando tú estás leyendo un libro, por ejemplo,
¿Te sale solo, te sale de forma intuitiva el hacer una crítica de las ideas que te está contando el autor? ¿O eres más de los que te lee el libro y estás emocionado con lo que te ha contado y empiezas a contárselo a todo el mundo? Oye, pues mira, tal, hay un autor. Luego te digo yo de los que soy yo, pero primero dime tú. No, a ver, es que aquí voy a pecar de sesgo de supervivencia totalmente, porque sí soy muy crítico con los que no estoy de acuerdo y probablemente menos crítico con los que refuerzan mi opinión, sesgo de confirmación más que de supervivencia. Pero sí, procuro serlo y sobre todo procuro forzarme a ponerme en escenarios que me obligan a ello, es decir, a leer cosas que me incomodan, mi cuenta de Twitter, según quien pilla a quien sigo, puede flipar, porque puede pensar que soy de cualquier extremo político o cualquier cosa así. Y en cierta medida procuro dejarme impactar por diferentes cosas y a ver si luego entre todo acabo aterrizando más o menos en lo que yo creo que es la verdad. ¿Tú crees que se puede ser pensador crítico cuando llega el momento de tu vida en el que sientes o te has creado tu propia historia de voy a adoptar esta ideología, ¿no? Una ideología puede ser política, puede ser de otro tipo. Yo qué sé, te digo de otro tipo porque puede haber quienes crean ciegamente en la psicología evolucionista y para ellos eso lo es todo, lo explica todo. Yo sería un poco de esa cuerda porque siempre encuentro en la evolución una explicación para todo y de alguna manera me doy cuenta y a veces me doy cuenta de que quizá estoy muy influido por eso y tengo que buscar otras fuentes para intentar compensar un poco esa tendencia, pero también puede ser por la parte ideológica política, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de esto? A ver, la parte política, yo creo que, sinceramente, aunque parezca absurdo, en el país en el que vivimos, creo que se evoluciona más que en otras. Creo, porque lo veo en mí, lo veo en muchos amigos míos, que lógicamente las ideas que tienes con 18, 20, 25 años no son las mismas que tienes 10 años después o 20 años después. Creo que hay un proceso relativamente natural de evolución hacia un mayor conservadurismo. No sé si nos pasa a todos, pero me parece verlo, excepto en algunos casos, pero en general, ¿no? Sin embargo, creo que hay otras cosas que tenemos mucho más arraigadas que nos cuesta mucho desprendernos de ellas. Estoy pensando, por ejemplo, igual que tú dices, la psicología evolucionista, creo que en general tenemos casi un dogma de fe con la ciencia en muchas ocasiones, ¿no? Y los que creemos ser pensadores críticos y que criticamos las pseudociencias, todas estas cosas que yo voy a seguir criticándolas después de esto que voy a decir, creo que a veces no tenemos el mismo filtro de exigencias hacia cualquier cosa que viene con apariencia de verdadera ciencia. Y hace no mucho estuve investigando sobre lo que llaman la crisis de la replicación de la psicología, que no sé si lo conoces, pero básicamente de un tiempo a esta parte mucha gente se ha dado cuenta que muchos de los experimentos psicológicos clásicos no replican. Los vuelves a hacer y no salen lo mismo. Los más citados, ¿no? Seguramente, además. Muchos de los más citados. Entonces, hay una crisis que empezó en la psicología y que ahora que se está revisitando con cierto rigor científico, nunca mejor dicho, muchos de esos experimentos de la psicología, pero también de la biología y de muchas otras cosas, se están dando cuenta de que muchos eran razonamientos motivados para encontrar los datos que demostraran lo que ya se quería demostrar, ¿no? Entonces, hay una crisis en la ciencia que muchas veces obviamos. Creo que Ramón Nogueras también habla, me ha parecido escucharle hablar de esto alguna vez. Entonces, recuperando el hilo, que a veces me voy por la tangente. No. Creo que efectivamente a todos nos cuesta mucho ser críticos con nuestras ideas. Por eso digo que para mí intentar confiar en nuestra propia voluntad o en nuestra capacidad de serlo es mucho más ineficiente que poner sistemas o ponernos en situaciones que nos obliguen a hacerlo, que nos obliguen o que por lo menos nos empujen a hacerlo. Como te digo, seguir a gente que piensa distinto, hablar con gente que piensa distinto. A lo mejor la psicología, de hecho, dice que lo más normal es que nos reforcemos en nuestro propio... Claro, yo te iba a decir, estaba a punto de corregirte, aunque sé que tú lo sabes perfectamente, pero
se ha demostrado efectivamente que ocurre eso, ¿no? Que muchas veces cuando se debate con alguien que está en el otro extremo, tú te tiendes a reforzar y a ser incluso más agresivo. Yo creo que ahí el hábito interesante y el difícil es realmente escuchar. Cuando digo escuchar, me refiero a escuchar con mayúsculas, de decir, voy a intentar apagar esa vocecita que tengo en mi cabeza, que es la vocecita replicadora, y voy a intentar entender realmente lo que me quiere decir esta persona, ¿no? Aunque yo considere que tiene muchos errores en su argumento y todo, voy a intentar escuchar qué es lo que hay de fondo, porque igual, haciendo eso, acabo entendiendo que muchas de las cosas que está diciendo yo también las comparto y que las diferencias son menores, son igual por ejemplo, esto pasa mucho en temas políticos. Generalmente, en el fondo, todo el mundo quiere lo mejor para todos. Lo que pasa es que unos buscan una forma, unos piensan que hay una mejor forma para hacerlo y otros piensan que hay otra forma. Pero en el fondo, todos queremos que la gente no se muera de hambre, que la gente esté educada. Entonces, en eso, si partimos de ahí, pues digamos, podemos decir, joder, si queremos lo mismo y simplemente es un tema de cómo llegar, vamos a intentar entendernos, ¿no? Pero bueno, cuesta bastante, por lo que veo. Yo creo que aquí voy a recurrir a una frase de Naval que digo mucho, que es que solo somos un mono con un plan, ¿no? Y al final la parte de mono nos puede muchas veces. Mi plan es intentar ser más abierto y exponerme a ideas de otros, incluso sabiendo que muchas veces en el proceso voy a reforzar mis propias ideas, pero porque soy un mono. ¿Qué le voy a hacer? Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de la parte, no de los sesgos, no te voy a sacar ese tema porque es un tema que yo sé que lo tienes muy trillado y seguramente no te apetezca, pero sí de la parte de los puntos ciegos. Es decir, yo te he escuchado decir que todo análisis tiene errores, ¿vale? Lo comparto al 100% contigo. Los dos creo que somos personas muy analíticas y que nos hemos dedicado en nuestras carreras profesionales a hacer eso, por lo tanto, estamos en la misma habitación en ese tema. Pero una pregunta que a mí me inquieta mucho y me preocupa personalmente, siempre, desde hace muchos años, es ¿cómo evitar los puntos ciegos? Si yo sé que hay cosas que no estoy viendo, y obviamente si son cosas que no puedo ver, no tienen solución a priori, ¿cómo intento mitigar esto? A ver, lo primero que tengo que decir es que yo no sé si los evito, porque aquí sí que habría un sesgo de supervivencia, porque de lo que te pueda decir que yo haga para evitarlos, si los evito, pues solo sé los que he evitado. Es decir, hay sesgo de supervivencia puro y duro, ¿no? Pero hay un concepto que todos conocemos, pero que tiene mucha importancia en la ingeniería, que es el concepto de precisión. Y a mí es lo que más me importa. A mí no me importa que un análisis tenga errores, asumo que todos los van a tener, porque es inevitable que los tengan. Pero para mí lo que más importante es cómo calibro el margen de error que estoy asumiendo. Y cómo consigo que ese margen de error esté limitado. Así que normalmente, más que centrarme en evitar los puntos ciegos, lo que intento es centrarme en eso, en evitar su impacto, ¿no? Al final creo que esto pasa por evitar tanto algunos que se te podrían escapar como por intentar asegurarte de que los más graves que no hayas cubierto tengan una probabilidad baja, ¿no? Y esto es muy obvio. Al final es generar un sistema que te permita identificar aquellos que tienen mayor probabilidad y mayor impacto. Y con el resto convives. Para esa identificación yo tampoco tengo una fórmula mágica. Creo que hay dos conceptos esenciales. Uno es la sistematización del análisis, es decir, tener una forma sistemática de analizar que no dependa de lo inspirado que estés cada día, sino de checklists, modelos de análisis, lo que quieras. Ahí podemos entrar en millones de cosas, ¿no? Para analizar un problema. Y creo que la otra es casi todo lo contrario, es rodearte de gente que piense muy distinto que tú y que tenga una forma de abordar los problemas muy distinta. Tampoco garantizas que vas a cubrir todos los puntos ciegos, pero desde luego garantizas que vas a tener una serie de perspectivas que no te habrían ocurrido en la vida. Esas son las dos únicas fórmulas que conozco e insisto, no sé si me evitan de puntos ciegos o no. No me suelo llevar muchas sorpresas, pero tampoco creo que estoy libre de ellas. Bueno, pero minimizas. Yo el tema de las personas es el que veo más claro, también muy difícil porque, claro, muchas veces rodearte de gente muy diferente a ti supone otra serie de problemas, ¿no? Todos tendemos a juntarnos con gente muy parecida porque sabes que no vas a tener que estar luchando cada pequeño metro.
Pero bueno, al final es importante la diversidad, eso está clarísimo. Vale, bueno, yo creo que no hay ninguna duda en que has tenido éxito. Tú me vas a decir ahora, como persona humilde que eres, que bueno, que no es para tanto, tal, pero bueno, todos los que te conocemos has tenido, para tener 37 años, el éxito profesional que has tenido es indudable y el éxito como podcaster es indudable. Entonces, la pregunta que es necesaria ahora mismo es si podemos asociar al éxito 3 factores, que voy a decir yo, que son la suerte, el trabajo y las habilidades innatas, ¿qué parte, qué proporción le asignarías a cada una de estas cosas? Puedes decírmelo a nivel general o puedes hablarme de tu trabajo en concreto o del podcast, esto ya como tú quieras. A ver, es una respuesta imposible, la verdad, porque creo que lo que a todos nos pide el cuerpo siempre es pensar que tenemos cierto control sobre nuestra vida y que el trabajo juega un papel fundamental. Mi forma de pensar en ello es que normalmente el trabajo y hasta cierto punto las habilidades innatas, como tú decías, son condiciones necesarias pero no suficientes. Rara vez, creo, se consiguen determinadas cosas solo con suerte, pero casi nunca se consiguen sin suerte. Entonces, yo creo que he tenido mucha suerte, mucha suerte. Me considero una persona con mucha suerte en la vida. Y lo he dicho varias veces, desde por haber nacido donde he nacido, en las circunstancias en las que he nacido, haber tenido acceso a las oportunidades que he tenido, etcétera, hasta dentro de todo ese segmento al que pertenezco, el haber tenido suerte en momentos puntuales. Y algo que hablé en su día con Samuel Gil, que creo que pasamos por un poco por encima a veces, es que el éxito, o como queramos llamarlo, también, se autoperpetúa, se autorrealimenta. Una vez que empiezas a tener éxito y una vez que empiezas a tener cierto alcance o suerte, lo podemos llamar así, es más fácil que tengas más. Y yo esto lo he vivido. Cuando dejé la empresa que tenía con unos socios, pasé una época bastante complicada. Estuve 6, 7 meses en el paro, buscando trabajo, no tenía un duro, no sabía qué iba a hacer con mi vida y de repente tienes un golpe de suerte. Mi golpe de suerte fue, me voy a tomar un café con una amiga, me dice que ella va a entrar a una empresa que se llama BlaBlaCar, que yo había leído 2 o 3 cosas de ellos, pero que no eran conocidos, y que pruebe. Y yo pruebo y acabo entrando de responsable de marketing. No tengo ni idea de marketing. Algo haría bien en el proceso, pero no tenía ni idea de marketing. La suerte empieza ahí y continúa, por supuesto, en que BlaBlaCar es lo que es BlaBlaCar. Pero también dentro hay un proceso de trabajo que es, vale, he tenido esta oportunidad, he tenido también la suerte de saber reconocerla y de saber que vengo de una situación complicada, la oportunidad es buena, y entonces metes el trabajo para aprovecharla, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que viene después viene un poquito más fácil cada vez, porque cuando ya tienes un puesto un poquito mejor, tienes acceso a nuevas oportunidades, tienes un altavoz mayor para lanzar un podcast y en lugar de que te escuchen 10, te escuchen 100 la primera semana, que parece una tontería, pero ya has multiplicado por 10, y todo esto se va realimentando, ¿no? Entonces, no tengo una respuesta en porcentajes, pero resumiendo, porque me he enrollado un poco, para mí la suerte es condición sine qua non muchas veces para conseguir el éxito. Lo otro son condiciones necesarias pero no suficientes. Todo esto me lleva a plantearme una cosa que más de una vez he pensado, ¿no? Este círculo virtuoso, que el éxito trae más éxito, ¿no? El dinero trae más dinero, todo este tipo de cosas que se suelen decir. Y lo mismo, ¿no? La pobreza trae más pobreza. Yo traté este tema hace poco en Polímatas, hablando de la escasez y la influencia que tiene más allá de lo que solemos pensar. Tiene influencia directa en el coeficiente intelectual, tiene influencia directa en la capacidad de voluntad, en una serie de cosas que, la verdad es que cuando lo piensas dices, madre mía, espero nunca estar ahí, ¿no? Te voy a hacer una pregunta un poco complicada, ¿vale? Porque roza la parte política, pero las bueno, otras serán fáciles, no te preocupes. Ya. ¿Tú crees que este sistema al final es un modelo de cómo funciona el mundo, ¿no? ¿Tú crees que este modelo en sí mismo justifica todo este sistema de compensación, ¿no? Al final de, oye, vamos a intentar tapar a la gente exitosa para que no tenga demasiado éxito y vamos a intentar
tirar desde arriba a la gente que está más fastidiada para que salgan de ese hoyo y igualarles un poco para que partan del mismo punto. ¿Tú crees que lo justifica? ¿No? ¿Por qué? Una pregunta, tienes razón, es una pregunta. ¿No sabe, no contesta? No, voy a intentar contestar. Pero efectivamente es una pregunta difícil, porque creo que lo justifica, lo que no tengo claro es que funcione. Quiero decir, funciona a gran escala, funciona afortunadamente, y creo que los números nos dicen que cada vez sacamos a más gente de la pobreza, que yo en un alarde de futurólogo frustrado se me ocurrió hacer un capítulo que se llamaba ¿Será 2020 el mejor año de la humanidad? No acerté con el año, pero el espíritu era un poco hablar de eso, ¿no? De cómo cada vez a grandes tendencias sí que vamos superando muchos de los grandes retos que hemos tenido, ¿no? Pero hay algo que he leído últimamente que pienso mucho, y es en el libro este de Lecciones de la Historia de los Durant, hablan mucho y creo que tienen razón, de que la desigualdad en cierta medida es inherente al ser humano. Al ser humano y a cualquier animal, y a la naturaleza, la desigualdad es inevitable. Y aquí sí que voy a caer en un lugar común, pero para mí lo importante es la igualdad de oportunidades. Y es muy difícil garantizar que exista una igualdad de oportunidades. Pero creo que el razonamiento, volviendo a tu pregunta, creo que justifica que lo intentemos. No sé si los mecanismos que tenemos están funcionando tan bien como nos gustaría, sí en lo macro, no en lo micro muchas veces. Y sobre todo no creo que la sensación o la desigualdad la vayamos a exterminar nunca. Creo que la podemos matizar, y creo que es un objetivo loable. Creo que es algo que nos deberíamos proponer, pero no tengo claro que vayamos a conseguirlo nunca, lo cual no está mal. Proponerte cosas imposibles. Mira, entrevisté a Jacobo Aguirre, que es un científico del CSIC, que es experto en redes complejas, y él se dedica principalmente a hacer modelos matemáticos de redes complejas para simular situaciones, ¿no? Y una de las cosas que han hecho en sus investigaciones es poner distintas redes pequeñas que se relacionen entre sí y ver un poco qué es lo que ocurre cuando van evolucionando. Y al final lo que ocurre es que acaba viviendo desigualdad. Es lo que tú decías, ¿no? Obviamente es algo que miras a tu alrededor y lo ves, pero es interesante que cuando lo modelizas, realmente los modelos llegan un poco a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, es luchar contra natura. Lógicamente, tenemos que hacerlo, pero cuando luchas contra natura siempre vas un poco por detrás en el marcador, y es bastante complicado. Pero eso es parte de lo que nos hace humanos, ¿no? El plantearnos cosas imposibles o luchar contra la naturaleza, ¿no? Siempre nos hemos planteado cosas que van contra la natura. Totalmente. Y nunca conseguimos desarrollarlas del todo, pero vamos avanzando en la dirección en la que sea, que no sé dónde acabaremos, pero vamos avanzando, ¿no? O sea, que creo que aparte es que eso sí que es parte de nuestra naturaleza, el ir el perseguir esos ideales, ¿no? Creo que es fundamental. Bueno, voy a darte un descansito con una pregunta más sencilla, que es ¿qué libros del último año, más o menos 2021-2020, te han cambiado? Yo estoy seguro que a ti te pasa como a mí, que hay libros que bien y hay otros que es como, wow, me han cambiado, ¿no? Mis conexiones neuronales han cambiado, ahora soy otro Jaime. Y a veces tienes suerte y son un para el año, otras veces no cae ninguno, ¿no? Pues a ver si ha caído alguno este año. Y también, oye, pues por el otro lado, ¿cuál ha pasado un poco sin pena ni gloria, ¿no? Incluso algún libro más o menos conocido que haya tenido mucha aceptación, pero que tú digas, bueno, yo me lo leí, a mí no me aportó gran cosa. A ver, yo creo que los que me han marcado, a todos o a casi todos les he dedicado algún capítulo, ¿no? De los que me han marcado últimamente. Y que me han marcado, que para mí significa que son esos libros de los que me voy a acordar en años. No necesariamente que han cambiado mi forma de ver el mundo, pero que me han imprimido algo que me va a seguir viniendo a la cabeza una y otra vez, ¿no? Hay dos muy finitos, uno lo acabo de mencionar, que es el Lessons of History de los Durant, el Lecciones de la Historia, porque creo que está bien, para alguien que no sabe de historia creo que está muy bien. El otro que le dediqué un capítulo es el This is Water de Foster Wallace, que no deja de ser, es un librito así, es un discurso sobre la compasión, pero que habla mucho de no solo las historias que nos contamos, sino las conversaciones que tenemos con nosotros mismos y cómo afrontar la vida, y además está escrito de maravilla, es una pasada.
En novela hay una de la que sé que me voy a acordar que tenía pendiente leer desde hace un montón de tiempo, que me ha gustado quizá un pelín menos de lo que esperaba, pero que aún así creo que es difícil de olvidar, que es La conjura de los necios. La leí este año, tenía grandísimas expectativas, me habían hablado muy bien de ella, me gustó quizá un pelín menos, pero me gustó, pero sé que el personaje protagonista y un poco la locura de la historia es difícil que se me olvide. En cuanto a los que han pasado sin pena ni gloria, voy a decir dos. Uno es The Psychology of Money, de Morgan Housel, que ha estado muy de moda y a mí personalmente no me ha aportado nada nuevo. No sé si es porque ya había leído mucho sobre el tema o qué, pero sí que me ha pasado casi transparente. Y otro que sé que a mucha gente le gusta, pero a mí en su día pareció un poco tostón y tampoco me dijo mucho, es el Principles de Ray Dalio. No me puedes Sé que a hacer mucha eso, gente le Jaime. gusta mucho, sé que a mucha gente le gusta mucho. A mí, gustándome Dalio, gustándome lo que dice y demás, para empezar, me parece que se entretiene demasiado, que le sobran páginas a puñados. Y segundo, está muy bien estructurado, pero tampoco me parece que traiga tantas cosas nuevas o tantas ideas nuevas. Y luego es que todo el rollo de transparencia radical, casi orwelliana que tienen en su empresa, a veces me genera un poco de mal rollo. Es un poco extraño, sí, es un poco extraño ese tema. Pero bueno, también quería ser un poco polémico con el de Principios, que sé que le gusta a mucha gente. No, pero yo estoy de acuerdo contigo, que muchas veces los libros es el momento en el que los lees y lo que has leído antes. A mí, Principios me marcó mucho porque lo leí hace bastantes años y no había leído nada similar. Por ejemplo, yo no había leído el Por Charlie's Almanac, que por cierto nos ha preguntado un seguidor en Twitter que dónde lo habías comprado, cómo lo habías conseguido. Yo lo tengo impreso y porque no he sido capaz de encontrarlo por menos de $200. Pues básicamente te puedes imaginar mi respuesta, que es una parecida. Sí, no, yo lo busqué en internet, hay algún PDF por ahí. No creo que a Charlie Munger le hagamos pobre porque nos imprimamos su libro. Sobre todo es que creo que está descatalogado, además. Sí, yo sí, completamente. Por eso los que se encuentran son de segunda mano y de gente que los vende a precios prohibitivos. Yo creo que Ray Dalio ha hecho una cosa como más organizada de lo que es el libro del por Charlie Almanac, que es como un poco caótico. Es interesante lo que cuenta, pero al final es verdad que es un libro también que a mí por rato se me hace un poco tedioso. Hay alguno que se echará las manos a la cabeza, pero bueno. Vale, vamos con algunas preguntas que nos han hecho los seguidores de Twitter. Pablo Castañeda, que tiene un blog que yo recomiendo que se llama Smart Sapiens, nos pregunta qué estás aprendiendo ahora mismo. Bueno, nos has hablado de tus libros más referentes de este último año. ¿Con qué estás ahora? Yo sé que estás con el tema de la felicidad, pero no sé si estás leyendo alguna otra cosa. Si solo fuera felicidad. No, me he metido en un jardín de una cosa que espero poder contar pronto, que me está llevando a investigar bastante sobre neurociencia un poquito, sobre todo en lo que tiene que ver con cómo percibimos la realidad, las limitaciones de nuestros sentidos, ese tipo de cosas. Y eso me parece que va a ser una madriguera de conejo que me va a llevar bastante tiempo. Pero principalmente en eso, y luego pues voy investigando de temas que quiero tocar en el podcast, pero ahora mismo así como tema más novedoso y sobre todo estos días estoy con esto. Muy bien. ¿Cómo podemos equilibrar el cambio continuo de la sociedad moderna que de alguna manera nos lleva por donde quiere, ¿no? No nos deja casi ni respirar, con una estabilidad mental y espiritual? Porque tenemos como dos mensajes. Por un lado, nos están repitiendo constantemente que hay que reciclarse, que hay que estar aprendiendo de forma constante, que tienes que aprender, yo qué sé, desde cómo hablar bien en público hasta programar Python, pero es que además, si quieres ser una persona completa, tienes que tocar el piano o hacer alguna cosa así un poco más, ¿no? Que no sea solo. Y luego tienes el día a día del trabajo, la gente que tiene hijos. Bueno, tú y yo no tenemos hijos, pero los que tienen hijos ya eso es como... Y por otro lado nos dicen, oye, que si el mindfulness, que si hay que relajarse, pero claro, la vida hay que disfrutarla. ¿Cómo podemos conciliar esas dos cosas? Si lo supiera sería mucho más feliz, la verdad. Pero no, a ver, yo lo que intento hacer yo, al menos, es, por un lado, en lo que tiene que ver con aprendizaje, reciclado, etcétera, es que para mí es una fuente de bienestar emocional. Se fueron las la luz luces. de la oficina. Lo habías avisado. Había avisado. Y para mí es una fuente de bienestar emocional.
O sea, toda la vida he tenido como un hambre que solo sacio cuando estoy investigando cosas nuevas. Entonces, eso para mí no es un problema de sí mismo. Tengo personalmente la enorme suerte de trabajar en algo que me gusta, con lo cual eso también ayuda. Pero sí es cierto que recibimos muchísimos mensajes contradictorios. Y esto me lleva, y no voy a repetir todo el rollo, pero me lleva un poco al tema del último capítulo de la temporada de Kaizen, de la felicidad y del problema de la felicidad está en, aunque la felicidad seguramente está en esa tensión entre el bienestar emocional a corto plazo y lo que hablábamos al principio del todo, la historia que nos contamos sobre nuestra vida cuando la repasamos, ¿no? La satisfacción de la vida, y que en medio de ese corto y ese largo plazo está la felicidad, o al menos que debemos intentar crear las condiciones para que esa felicidad aparezca. Porque lo otro que yo he aprendido sobre este tema es que normalmente cuanto más lo buscamos es más difícil que salga, ¿no? Entonces, intentando responder a la pregunta de cómo podemos equilibrarlo, pues es que no lo sé. Cada uno tiene su receta y no tengo claro que haya una que valga para todo el mundo. La mía, espero pronto, incluirá tener un sitio en el campo al que ir más a menudo y alejarme un poco del mundanal ruido de la ciudad. Pero más allá de eso, creo que son etapas y creo que depende mucho de tener. Mira, voy a responder de la forma más friki que se me ocurre, que es, yo como optimizador que soy, he intentado poner, no sé si es bueno o malo, pero he intentado poner sistemas para detectar cuándo me estoy desequilibrando en una dirección o en otra. Y lo he contado alguna vez, ¿no? Que es un sistema muy friki de ir, ponerme objetivos anuales que incluyen cuánto cine quiero ver, cuánto tiempo quiero pasar con amigos, con familia, etcétera. Y eso me sirve un poco de brújula, porque muchas veces en el día a día te pierdes y no sabes en qué dirección estás avanzando, ¿no? Pero más allá de eso es que no, si tuviese la respuesta me haría millonario y no la tengo. Vale, nos pregunta Luis Clemente ¿cuánto tiempo y en qué momento del día lo dedicas a leer? Muy poco, la verdad, desgraciadamente, pero sí que lo hago de forma muy regular. Leo entre media hora y una hora, como mucho, eso sí, todas las noches. Y si solo puedo leer 5 minutos o 10 minutos porque estoy que me caigo, solo leo 5 minutos o 10 minutos, pero todos los días no lo perdono. Antes leía los findes, ahora tengo podcast, entonces los findes no me da tiempo a leer mucho. Pero bueno, eso es lo que hago de momento. En verano aprovecho y acelero. Yo creo que lo de la regularidad es súper importante porque una de las cosas que yo me he dado cuenta, incluso a mí que me encanta leer, es que si lo dejas una temporada luego cuesta muchísimo engancharlo, porque leer no es una actividad pasiva, sino que requiere cierto esfuerzo y cuanto más lo dejas es como entrenar, ¿no? Cuanto más lo dejas más te cuesta. Entonces, claro, la gente que cae en ese círculo vicioso de no me apetece tal, al final es muy fácil que lo dejen y... Bueno, afortunadamente hoy por hoy podemos hacer otras cosas también, ¿no? Para aprender, porque tenemos ahí algunos canales de YouTube muy buenos, algunos podcasts muy buenos, entonces, bueno, tenemos alternativas. Mira, nos dice Daniel Jiménez Calvo una pregunta que esta sí que es puñetera, que es que si te eligiesen presidente del gobierno por alguna casualidad, ¿cuál sería la primera medida que tomarías? No sé qué casualidad sería esa, porque yo creo que una buena, ¿eh? Yo creo que mejorarías bastante lo presente. Creo que sí, tampoco tiene mucho mérito, no vamos a engañar, pero creo que mis propuestas además serían las menos comerciales, o sea, no creo que nadie las votara. A ver, no, aquí me podría meter en un montón de lugares comunes sobre educación, sobre economía, sobre empresas, sobre la estructura del Estado y de si lo tenemos sobredimensionado o no. Pero es que no voy a aportar nada especialmente nuevo. Lo único que me sale, y que es una utopía, porque es imposible, es que es evidente que tenemos desalineados los incentivos políticos con el largo plazo y con nada que sea mínimamente planificado, ¿no? Si nos adelanta China por la derecha, entre otros, es porque estos tíos se marcan objetivos a 10 años, 15 años, 20 años, y como no tienen quien les tosa, pues van en esa dirección. Y nosotros nos pasamos el día remendando lo que hizo la anterior. Entonces, mi prioridad, posiblemente ilusa e imposible de conseguir, tendría que ver con cómo reformamos el sistema para realinear un poco los incentivos, porque creo que ese es el principal problema que tenemos. Como tú decías, creo que todos o casi todos queremos lo mejor,
pero creo que somos víctimas de otros incentivos por el camino. Pues mira, yo no lo habría dicho mejor, así que yo te votaría ahora mismo. Pero vamos, que no te deseo eso, ¿eh? No te deseo, no, tampoco te lo deseo. Bueno, Itziar García, que es nuestra amiga en común, que tú has trabajado con ella en BlaBlaCar, nos dice, ¿qué crees que se dirá de esta pandemia en los libros de texto españoles dentro de 100 años? Y luego mete entre paréntesis, si de verdad están listos, se acordará de esta conversación. A ver, sí, no, esto es una respuesta que le debo a Itziar, porque cenamos hace un mes o así y me hizo esta pregunta y le dije, mira, lo tengo que pensar, no tengo ni idea. Y yo lo había dejado estar, pero veo que no lo ha dejado estar. A ver, siendo malo, supongo que lo que se dirá en los libros de texto dependerá del partido que gobierne, como siempre. Pero no, ahora hablando más en serio, yo creo que no se dirá mucho. Yo sé que Itziar iba por... Itziar es mucho mejor persona que yo, mucho más idealista que yo, iba por creer que esto iba a ser un acicate para revitalizar la ciencia y porque de aquí vaya a salir un montón de progreso tecnológico y demás. Yo soy un poco más pesimista en ese sentido. Y creo que también la historia nos demuestra, por lo menos nuestra historia, que de la pandemia de hace 100 años no nos hemos acordado hasta que ha venido otra pandemia. Entonces, y creo que es buena señal. O sea que ojalá no se diga gran cosa, sea una anécdota de un par de años tontos y ojalá se quede en eso. Creo que irán por ahí los tiros, porque tiendo a pensar que iremos a mejor. Hay dos alternativas, o que vayamos a mejor y se nos olvide, o que vayamos mucho a peor por otros temas y también se nos olvide. No creo que en 100 años esto vaya a ser tan importante. Pero vamos, ya he dicho que hice un capítulo que era será 2020 el mejor año de la humanidad, o sea que tengo credibilidad cero en mis predicciones. Samuel Gil te pregunta si pudieras trascender de una forma, ¿cuál sería esa forma? Ya hemos visto que meditando no, ¿no? Esta pregunta la vi en Twitter y Samuel es muy puñetero. Sinceramente no sé exactamente a qué se refiere con trascender. Así que voy a dar una respuesta en varios frentes. Si se refiere a pasar a la posteridad, ni creo que lo merezca, ni creo que lo vaya a conseguir, ni tampoco me preocupa en exceso. Creo que hay una forma de trascender en la vida que tiene que ver con eso que asumimos como éxito, dejar nuestra huella, etcétera, que creo que solo alcanza muy poquitos, la verdad. Trascender de verdad en ese sentido. Creo que hay otra que no sé si sucederá o no, que es la que tú hablabas antes, que es la de tener niños. Esa yo no sé si sucederá en mi vida o no. De momento no ha sucedido, o sea que no sé si lo conseguiré. Seguramente sea la mejor forma. Y luego ya entramos en la ciencia ficción que a mí más me gusta, que es lo que tiene que ver con... porque como no soy creyente, no creo en la trascendencia espiritual, cómo prolongas tu conciencia o tu vida. Y a esto le dediqué un par de capítulos sobre esto. Yo siempre lo he dicho. Yo sé que hay mucha gente que dice que no querría vivir para siempre o que no querría vivir muchísimos años. Yo sí querría. A mí esto se me está pasando volando. Siempre y cuando tengas botón de apagado, ¿no? Por si las moscas. Supongo que sí. Siempre está ese rollo del síndrome de Númenor, ¿no? El de los elfos, que se cansaban de vivir tanto lo que vivían. Hay un capítulo, creo que es de Love, Death and Robots, de Netflix, que habla precisamente de esto. Yo lo recomiendo porque es muy interesante. De la segunda temporada, creo, me parece. Lo vi hace poco. Serie fantástica, por cierto. Yo sí querría, y lo del botón de apagado lo podemos discutir incluso. Pero a mí esto se me pasa muy rápido. Entonces, lo que pasa es que creo que no va a ser posible. Sinceramente, creo que no veo que eso sea posible. Pero si pudiese trascender de una forma, la más egoísta sería esa. Bueno, ya la última pregunta de los seguidores de Twitter, porque han hecho más, pero al final tampoco nos da tanto tiempo. Los que no habéis sido respondidos, bueno, pues si luego Jaime le apetece y saca un ratito para responderos en Twitter, pues que lo haga, pero tampoco le vamos a crear ese compromiso. MJR, yo esta la he incluido porque me ha parecido graciosa, también por ver tu faceta más de currante, de profesional, dice, ¿qué hace que te decantes por una persona en un proceso de selección?
¿Qué es lo que tienes que ver en alguien para que quieras trabajar con él? Y yo añado, ¿contratas generalistas y en qué casos, no? Como, bueno, también el tema este que siempre se habla de generalistas, especialistas, ¿cómo eso lo tienes en mente cuando contratas? A ver, contratar es un melón gigantesco, porque hay muchísimas derivadas. Yo creo que lo primero que hay que tener muy claro es para qué contratas y qué esperas de esa posición y de esa persona. También qué recorrido va a tener esa posición y creo que muchas veces, yo he cometido a veces el error y mucha gente lo comete de voy a contratar a la persona, esto que voy a decir es un poco políticamente incorrecto, al más capaz, al mejor que encuentre, al más ambicioso que encuentre. Bueno, eso está muy bien si vas a poderle dar recorrido. Si no vas a poder recorrido, te estás generando un problema en 3 meses y a lo mejor lo que necesitas es una persona que tenga menos ambiciones, pero que vaya a hacer ese trabajo fantásticamente bien, ¿no? Dicho lo cual, sí, obviamente todos buscamos al más talentoso que podamos. ¿Qué hace que me decante? Pues depende mucho del perfil. Creo que lo otro que he aprendido es que hay perfiles que se me dan muy bien contratar y otros que no se me dan necesariamente bien contratar. Creo que se me da bien contratar perfiles analíticos. Obviamente nos reconocemos los unos a los otros y te es más fácil poner a prueba a alguien en una determinada entrevista cuando estás buscando esas cosas, ¿no? Pero a veces pecas en exceso de buscar eso en gente que no lo necesita. Así que lo que cada vez intento más es, de alguna forma, una vez que se han validado lo que se suelen llamar los hard skills, ¿no? Las habilidades, los conocimientos necesarios para el puesto, simplemente si me veo trabajando con esa persona o no, si hay feeling. Y esto es lo menos académico posible y no es nada racional ni nada, pero al final somos personas trabajando con personas y te tiene que apetecer. Respecto a tu pregunta sobre si contrato generalistas o no y en qué casos, creo que buscar generalistas es un arma de doble filo, por lo que he dicho antes, en el sentido de que hay dos opciones. O buscas un generalista para desarrollarle para que acabe teniendo un puesto que sea generalista, o lo contratas directamente para un puesto generalista. Pero creo que intentar encajar a generalistas en puestos especializados es complicado. Personalmente lo que procuro buscar es no necesariamente generalistas, pero, y aquí sí que voy a hablar de un libro que está muy de moda, que es lo que dice Range, gente que sea muy especialista en un ámbito, pero que tenga intereses amplios en otras cosas. Porque esa gente suele ser la más adaptable. Y en las empresas en las que yo he trabajado, normalmente no vas a necesitar siempre lo mismo de la misma persona durante mucho tiempo. Entonces necesitas que sean muy buenos en lo que hacen, pero que además se puedan adaptar a otras y normalmente cuando son muy buenos en una cosa y se pueden adaptar a otras, se hacen rápidamente buenos en esas otras. Te doy una respuesta un poco larga, no sé si es muy útil, pero es más o menos lo que me ha venido. A mí me lo ha parecido, desde luego. Ya MJR ya que decida. Ya que opine él. Ya que opine. Luego por Twitter, si queréis, le ponéis a parir de las respuestas que ha dado, lo que queráis. Ya sabéis que Twitter, eso es, como digo yo, el basurero. Ahí está todo permitido. ¿Qué nos recomiendas para ser un poco más sabios cada día, aparte de la obviedad que es escuchar Kaizen? Bueno, gracias por la publicidad poco disimulada. Querer. Sinceramente, querer. Creo que una de las cosas que me obsesiona y que sale bastante en Kaizen es, y tiene que ver con ser un optimizador y probablemente un poco maníaco del control, pero a veces nos dejamos llevar mucho por el entretenimiento pasivo, por nuestra vida y la corriente y demás, que seguro que tiene cosas maravillosas, pero si tu objetivo es ser un poco más sabio cada día, creo que hay que poner un poco de voluntad en ello. Y no significa hacer esfuerzos, pero sí diseñar la vida que llevas para que te vaya aportando. En lugar de tragarte un reality, pues a lo mejor te puedes tragar a Jaime Altozano en YouTube, que te reirás, te entretendrás y encima aprenderás algo, ¿no? Y creo que eso al final son elecciones pequeñas que son, pues, el Kaizen, ¿no? Pequeñas cositas que vamos acumulando poco a poco para ir mejorando. ¿Cuáles son los 3 principios? Dime 3, o sea, yo sé que es muy difícil elegir, pero me valen 3 los que tú quieras que dirigen el mundo. Es decir, aquellas 3 cosas que te parecen más importantes que mueven el mundo. Pues no sé si es difícil decir 3 o llegar a decir 3, porque
están como me las habías pasado antes, me habías pensado, pero he pensado y lo que me salía inmediatamente son los incentivos, y los he mencionado varias veces en la entrevista, ¿no? Creo que no solo nos movemos por incentivos, entonces creo que hay una segunda derivada que son, por lo que sea, los ideales. Los seres humanos tenemos ideales y a veces vamos a por ellos en contra de nuestros incentivos, jugándonos la vida, por ejemplo. Y luego hay una tercera pata que se relaciona mucho con los incentivos y que no sé si realmente es lo mismo, que serían nuestros instintos. Creo que el mundo lo mueve básicamente, quizás lo reduciría a dos, nuestros instintos y nuestros ideales, que no siempre coinciden, pero colectivos e individualmente es lo que nos dirige en la dirección a la que vayamos. Muy bien. Sí, yo ahí siempre tengo la duda, ¿no? De hasta qué punto los ideales no son un instinto bajo la superficie, porque al final la ideología tiene una función para nosotros. Es decir, por ejemplo, yo soy vegano, entonces para mí el tema de los animales es súper importante. Y yo intento aportar, ¿no? Digamos, a la causa o lo que sea. Pero en el fondo yo sé que detrás de todo eso altruista que hay una parte también egoísta, que es de cubrir una necesidad existencialista, llámalo lo que sea. Pues los que no somos religiosos, pues muchas veces tienes que buscar algo que en tu vida le dé sentido, ¿no? Y a veces es eso, es algún ideal. Entonces, y yo creo que eso también está muy en nuestro ADN. El tener, el llenar ese vacío de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, es darle un poco la vuelta a la vuelta, pero no sé tú qué opinas sobre eso. No, a ver, es posible. Lo que pasa es que a mí me cuesta pensar un instinto más superior que el de supervivencia. Creo que es el instinto que guía a todos los animales y a nosotros como animales. Y muchas veces, por ideales, no sé si los ideales son instintos o no, pero por ideales los superamos y nos jugamos la vida o vemos heroicidades. Entonces, no lo tengo tan claro que sean lo mismo y tampoco sé cómo resolver esa duda. Habrá que investigarlo. Habrá que dedicarle un programa entero. Da para mucho. Bueno, ya para terminar, si pudieses decirme tres polímatas, tres personas interesantes que te gustaría que entrevistasen en el programa, ¿quiénes serían? Recuenco Pues lo dejamos descartado porque ya lo he entrevistado. Aunque... No, he estado cotillando a quién habías entrevistado y creo que has entrevistado, y te voy a proponer, has entrevistado a Recuenco y a David Alayón, te falta uno de los de Heavy Mental, Miki, que es Miki. Que además me lo ha dicho por Twitter. Que lo difícil es entrevistarle a él. Claro. Pues a ver si te traes a Miki, que siempre hace el papel de graciosete y tal, pero es un tío súper interesante, no hay más que oírle. Alguien que le he oído mucho opinar, que le he leído mucho opinar en Twitter, pero no lo he escuchado todavía en entrevistas, Joaquín Mencía, que creo que estaría bien tenerle por aquí algún día. Y luego alguien a quien yo entrevisté, con que creo que te lo puedes pasar bien, que es Joan Tubau. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un placer tenerte aquí. Nada. Y bueno, seguro que más adelante nos volveremos a encontrar. Seguro que sí. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Pues nada, Polímata, espero que hayas disfrutado de la entrevista tanto como lo he hecho yo. Y ya sabes que para estar al tanto de todo lo que ocurre en Polímatas, suscríbete a la newsletter, entra a polímatas.com con Y, te suscribes y cada domingo te envío entrevistas, podcasts y más contenidos que solo publico ahí. Nos vemos, soy Val Muñoz de Bustillo, adiós.